ex practicante de artes marciales, testifica acerca de su liberación, y visita al otro mundo. Bienvenido. Continuando con mi testimonio donde me quedé la última vez, dije que fui persuadido por un hombre allegado al presidente para iniciarme en el ocultismo, y de cómo solo a través de un pastor, el Señor Jesús me mantuvo vivo cuando todo comenzó a salir mal. En ese entonces yo me volví muy inestable, como era un fugitivo, y a pesar de contar con la compañía del pastor quien estuvo al pendiente de mí, no logré convertirme completamente en un seguidor de Cristo, aún tenía conmigo instrumentos musicales con poderes místicos. Entonces un día tuve un sueño muy significativo. Soñé que un hombre me decía que mi tiempo estaba por terminar y mi misión casi se había completado en la tierra. Cito: te hemos servido lo suficiente en la tierra, es hora de que vengas acá con nosotros a servirnos. Yo le pregunté a aquel hombre: ¿quién eres tú? Y me contestó: nosotros somos a quienes has de servir, ya que hemos luchado por ti. Estamos aquí reunidos para decirte que ya te hemos servido lo suficiente en tu vida y ha llegado el momento en que saldes tu deuda con nosotros, y así puedas servirnos en la otra vida. Enseguida le dije: yo creo que ya les estoy sirviendo, desde el momento en que arribe a este lugar, estoy seguro de que ya estoy bajo su mando, y él me contestó: no, en realidad aún no estás bajo nuestro poder, para ello es necesario que vengas al reino espiritual. Después de haberme dicho esto desperté de aquel sueño. En aquel entonces, como dije, aún estaba bajo la supervisión de un hombre de Dios. Algunos días después de haber tenido aquel sueño que relaté, el pastor fue a visitarme. Él estaba muy al pendiente de mí y me cuestionó: ¿tú has tenido un sueño? ¿No es así? Enseguida agregó: tengo algo que decirte. En realidad el diablo quiere que mueras de una vez y quiere que tu alma ya vaya al infierno. No te equivoques, la muerte te está acechando muy de cerca. Aquel hombre también me dijo: esos demonios de hecho están disfrazados como supuestos espíritus de antiguos maestros orientales y están reclamando tu alma porque firmaste un convenio con ellos, y quieren que supuestamente tú les sirvas en el otro mundo. Ahora es cuando tú debes de decidir. ¿Quieres rendirte completamente a los pies de Jesús? De otra forma tú sufrirás las consecuencias. Después de hablar conmigo de este asunto, el pastor abandonó el recinto donde me ocultaba. Sin embargo, sentí un gran poder que me impulsó a seguir al pastor, y así lo hice a pesar de estar escondiéndome de las autoridades, y como era fugitivo, evitaba a toda costa mostrarme en público, por si los escoltas del presidente me veían. Entonces alcancé al pastor y caminamos juntos a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, el pastor me dijo que había una razón por la cual el demonio quería matarme. Dijo que algo sucedió en la fecha de mi nacimiento, palabras reconfortantes que cito textualmente: ¿recuerdas lo que nuestro Señor le reveló a tu madre cuando aún estabas en su vientre? Que tú serías su servidor. Me quedé anonadado al escuchar esta remembranza, y entonces supe que aquel ministro que estaba tan al pendiente de mí, era un verdadero siervo de Dios. Haciendo uso de memoria, recuerdo que cuando mi madre estaba embarazada de mí, un allegado de Tom Lee Soborna le declaró que el bebé en su vientre sería un siervo de Dios. Me conmovió mucho la revelación de aquel hombre de Dios y le dije: yo no quiero morir, ¿cómo puedo hacer para evitar la muerte? En ese instante también vino a mí el recuerdo de cuando hice el convenio con los supuestos espíritus de maestros milenarios de las artes marciales chinas, cuando recité frente al maestro Jung, un espíritu guía quien me dijo que llegaría el tiempo en que después de servirme, los espíritus maestros de artes marciales me solicitarían irles a rendir tributo, que solo por eso ellos se prestarían para que yo pudiese luchar en las distintas disciplinas de artes marciales, y que así sucedía con todos aquellos que realizaban un convenio con ellos. En aquel entonces pensé que no tenía sentido alguno lo que me había dicho el maestro Jung. Tarde comprendí que se refería a que debía de morir para poder servirle en el otro mundo. Tenía que morir en combate ayudando a otro practicante de artes marciales en competencia, justo como ellos me habían ayudado a mí. Después de reflexionar todo lo que vino a mi cabeza, decidí abandonar el ocultismo oriental, específicamente el misticismo de las artes marciales chinas. El pastor me dijo: tengo que revelarte algo antes de que te vayas, tienes que tomar todos y cada uno de los instrumentos y artilugios ocultistas que te otorgó tu maestro. Entonces me tomé el tiempo para explicarle al pastor cómo había firmado el acuerdo con el espíritu ancestral Jung y de cómo conseguí ser iniciado en la magia roja, de cómo ese espíritu me dio un cabalás que di a guardar a mi madre, y cómo el espíritu ancestral chino siempre estaba a mi lado, acompañándome a donde quiera que fuera, de cómo él y otros espíritus peleaban por mí y me protegían. Entonces el pastor me preguntó que para cuándo podía llevarle el cabalás de poder a la iglesia y le contesté que no era seguro llevarlo, ya que solo yo podía tocarlo.
asimismo que cualquiera que se atreviese a tocarlo sería golpeado severamente por el espíritu ancestral chino. Le comenté que los únicos autorizados para tocarlo éramos mi madre y yo. El pastor me dijo que no había ningún problema, que nada sucedería si él tocaba el Kabbalah y así él demostraría que Jesús era todopoderoso, que no había nada con que el enemigo pudiese dañarnos. Desde mi iniciación en mi andar siempre estuve acompañado de este espíritu que se hacía pasar por un antiguo maestro de artes marciales, así como los ángeles de Dios caminan junto a los cristianos para protegerlos. Este demonio disfrazado estaba todo el tiempo conmigo, y en caso de que hubiera una pelea de inmediato acudía a luchar por mí. Una vez fui golpeado por un rayo en la escuela y en lugar de que el trueno me hiciera daño a mí, estos demonios me protegieron y recibieron el impacto del rayo en mi lugar. Cuando el trueno golpeó a dos de los supuestos espíritus ancestrales se quemaron toda la espalda. Entonces en ese tiempo, como dije, decidí a entregar al pastor todos los utensilios que me dieron los espíritus ancestrales de artes marciales, quienes me iniciaron en el ocultismo chino. Le entregué todo al pastor incluyendo el Kabbalah, y era en este utensilio donde se asentaba todo mi poder, desde donde evocaba a estos espíritus aliados. Como dije, nadie excepto mi madre y yo lo podíamos tocar, pero el pastor demostró todo lo contrario, ya que con el poder de Jesús todo es posible, y él tocó el Kabbalah y no hubo manifestación alguna o reacción debido a ello. Estos demonios, que se caracterizaban como antiguos maestros de artes marciales, no pudieron hacer nada contra aquel hombre de Dios. Fue así que logré deshacerme de estos utensilios ritualistas de misticismo chino. Sin embargo, surgió un problema, ya que creí que podía conservar un pañuelo que me dio una sirena, aunque había puesto fin a la relación con los espíritus ancestrales, maestros de artes marciales quienes me protegieron durante un largo tiempo. Tuve mucho miedo de ser sorprendido por alguno de los que me perseguían y no poder hacerles frente, así que mantuve conmigo un pañuelo que me dio una sirena. Lo traía siempre conmigo en mi bolsillo para tener aunque sea un poco de protección. Cuando finalmente acudí a la iglesia para orar por mi liberación, habían pasado 3 días desde que dieron inicio las plegarias para mi liberación, pero en este día el intercesor y el pastor comenzaron a orar por mí estando yo presente, y mientras lo hacían sentí un poderoso viento trabajando sobre mí. Sin embargo, algo extraño sucedió, pues terminé en el suelo inconsciente. Lamentablemente había caído inconsciente debido a la presencia de los supuestos espíritus ancestrales, maestros de artes marciales, quienes tomaron el control de mi cuerpo y al tomar control de mí hicieron que comenzara a golpear todo a mi alrededor, y así fue que golpeé al intercesor y al pastor. Lo hacía de forma inconsciente y sin control, y como mi cuerpo estaba en trance debido a la presencia de estos demonios, mi cuerpo comenzó a realizar movimientos de artes marciales. De hecho, hice una demostración de movimientos pertenecientes a estas disciplinas. Un tiempo después de este incidente, el pastor me comentó que él había visto demostraciones de artes marciales antes en las películas, pero que la demostración que yo hice, las acrobacias y demás movimientos que me vieron hacer eran prácticamente imposibles de realizar para el común de los hombres. Siguiendo con la narración, comentaba que comencé a golpear al intercesor y al pastor, y por esa razón ellos se vieron en la necesidad de salir huyendo del interior de la iglesia, y una vez fuera cerraron la puerta y las ventanas y continuaron orando fuera, mientras yo seguía golpeando todo a mi paso. Rompí algunas sillas y otros objetos dentro en ese estado de inconsciencia, y mientras lo hacía tuve la noción de estar en una pelea, pero mis golpes eran al aire como si estuviese en un espacio vacío. Desafortunadamente mi liberación había llevado este cauce debido a que yo aún estaba ocultando algo de lo que debí deshacerme antes. Era el pañuelo de la sirena. En aquel instante escuché que una voz me decía suavemente: deshazte de ese pañuelo que guardas en tu bolsa ahora, y es que este pañuelo pertenecía a un demonio o sirena y lo llevé conmigo a la liberación. Jesús dijo claramente: el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene nada en mí. Cuando usted está buscando una liberación es completamente necesario que usted se deshaga de toda cosa maldita y renuncie a ella. En el momento en el que saqué de mi bolsillo aquel pañuelo, caí al suelo completamente inconsciente. Al no escuchar ruido alguno, el pastor y el intercesor entraron nuevamente a la iglesia y continuaron orando por mí. Fue en aquel instante que sentí cómo me desprendía de mi cuerpo y tuve mucho miedo, así que me paré al lado de mi cuerpo. Entonces un ángel del Señor se hizo presente y me dijo: fui enviado a ti, para llevarte a donde realmente deseas ir. El ángel se expresó de esta manera ya que el pastor anteriormente me predicó y me dijo que si yo moría y aún tenía vestigios de las prácticas ocultistas que me otorgaron los demonios, disfrazados de espíritus ancestrales de artes marciales, indefectiblemente me iría al infierno. Vino a mí una escena donde sentí que era noqueado en una última pelea por mi oponente, mi competidor, y así fue que el ángel me transportó al infierno.
Estás en el puente del juicio. Tu pecado será juzgado aquí mismo. Considerando todos tus logros como peleador, podemos enviarte a un infierno menos violento. Una vez en el infierno arribamos a un gigantesco lugar, como a una enorme ciudad muy grande, más grande que cualquier ciudad capital de la Tierra, y estaba separada en secciones, en cuartos. En algún momento mencioné en este testimonio que había sido empoderado, y se me había dado la habilidad de atraer mujeres por medios místicos, así como hipnotizarlas. Por esa razón el primer cuarto que visitamos en el infierno estaba lleno de mujeres. En ese lugar las mujeres estaban siendo abusadas por los demonios que las estaban violando tenían apariencia de hombre. En esos momentos pude ver cómo unos demonios discutían sobre quién sería la próxima de sus víctimas y uno de esos demonios estaba muy extasiado ya que no podía esperar más. El pene de este demonio era descomunal. Yo pude verlos ya que ellos estaban en el límite de esta sala desde donde yo también miraba, y desde allí vi cómo algunas mujeres estaban siendo violadas por los demonios. Era horrible ya que los demonios no daban descanso alguno a las mujeres y éstas estaban exhaustas y sangrando. Entonces pregunté al ángel por qué los demonios atormentan a las mujeres de esta manera. Y él me respondió: esta mujer que ves enfrente recurrió a la magia con el objeto de seducir y dominar a los hombres ricos que se encontraba en su camino, se aprovechaba de ellos y los explotaba con la ayuda de espíritus. El ángel me dijo también que el control y manipulación de hombres opulentos era posible con la asistencia de espíritus demoníacos, que en la tierra se prestan para todo tipo de convenios y pactos, pero en este lugar los mismos demonios que le sirvieron en la tierra, eran los mismos que estaban abusando de ella. Déjeme decirle que cuando usted llega a ver alguna vez una escena pornográfica en donde varios hombres en fila se turnan para tener sexo con una mujer, esta no puede compararse con lo que yo vi allí en el infierno. Vi a los demonios con apariencia de hombres formados en una fila que parecía interminable y todos ellos esperaban su turno para violar a la mujer, la cual estaba completamente exhausta y sangraba mucho. El demonio en realidad muestra lo que acontece a la gente que practica inmoralidades sexuales. Hoy en día desafortunadamente en algunas iglesias es aplaudido el matrimonio homosexual. Jesús dijo que cuando veamos la abominación desoladora en el lugar santo seamos cuidadosos y huyamos de allí. Entonces el ángel me llevó a otro cuarto y allí vi demonios femeninos que obligaban a los hombres a dormir con ellas. Estas sirenas eran enormes y cuando estos hombres exhaustos descansaban incluso por un minuto, la ninfa se quejaba y los forzaba a continuar. Vi al lado de un hombre demonio sosteniendo un látigo y cada vez que ese hombre se cansaba los demonios lo latigueaban y lo forzaban a continuar. Este hombre era tratado como una mascota, y aunque muchos allí estaban cansados y ensangrentados en su espalda tenían que continuar fornicando con la ninfa, de otra forma serían latigueados por los otros demonios que les vigilaban. Estos hombres en la tierra tenían el poder de dominar y controlar a las mujeres a su antojo con la utilización de talismanes y fetichismo. Ellos recurrían al misticismo con el propósito de manipular y atraer a las mujeres para fornicar con ellas y esto era posible gracias a la asistencia de las sirenas. Así para cuando estos hombres murieron estas ninfas que los ayudaron en vida, eran las que los forzaban en el infierno a mantener relaciones sexuales con ellas al extremo. Estos demonios femeninos, en el infierno trataban a los hombres como animales y se valían de ellos para satisfacerse, y de no hacerlo eran latigueados por los demonios en todo momento. En aquellos instantes nos dirigimos a otro cuarto del infierno, y en esa área pude vislumbrar a los practicantes de artes marciales, vi a los que practicaban boxeo, peleadores de esta disciplina que se habían hecho de talismanes y ciencias ocultas para ganar las rondas. Vi a un boxeador reconocido y estaba siendo sometido por dos demonios. Uno de los demonios boxeaba con él. Debo decirle que estos demonios tenían un físico exageradamente descomunal, tenían mucha musculatura, más que cualquier físico-culturista en la tierra, y también me percaté de que la víctima tenía su cara deforme de tanto golpe recibido, sangraba mucho pero al demonio que lo golpeaba le importaba poco lo que pasaba con él, le seguía golpeando. Y así fue que cuestioné al ángel por qué estos demonios golpean a este hombre sin parar a pesar de que él ya ha desfallecido y está en el suelo sangrando. Y el ángel me contestó: en este lugar no hay compasión, ni perdón. Recordará que le dije que en algunos de mis combates estos demonios así llamados espíritus ancestrales de artes marciales estaban presentes en algunos de mis combates para asistirme en caso de ser necesario, y en los combates ellos recibían los golpes y absorbían el dolor en mi lugar. Lo que describí era lo mismo que sucedía con los boxeadores y luchadores en un combate. Cuando un competidor tenía un talismán o un fetiche, los demonios acudían a pelear por él y recibirán todos los golpes y el dolor,
pero en el infierno eran estos mismos espíritus quienes los torturaban como pago por su servicio prestado en la tierra. Todos los peleadores allí presentes habían realizado ya sea un pacto o convenio con estos espíritus, y en estos convenios se acordó que los demonios pelearían y defenderían a los peleadores en las muchas competiciones y riñas que llegasen a ocurrir. Estos demonios padecieron el dolor mientras eran asistentes de los peleadores en las competencias y riñas, y sirvieron a los peleadores en toda su estancia en la tierra, pero cuando los peleadores murieron por el contrato que firmaron precipitaron su alma al infierno, perdiendo así su alma. Por ende estos peleadores que en su momento fueron ayudados por los espíritus para ganar y conseguir muchas de las cosas que ellos anhelaban en vida, ahora tenían que pagar con su alma, con dolor y sufrimiento, el mismo que los demonios padecieron en su labor. Cuando nos fuimos al cuarto de los luchadores, presencié un espectáculo aún más terrorífico. Los demonios de la lucha estaban torturando a los ex luchadores sin misericordia alguna. Para ejemplificarlo es como si vieras una competición donde uno de los competidores ha sido derrotado y aún así su contrincante continuara infligiéndole daño. El dolor y sufrimiento de los luchadores era atroz, pues tenían los brazos y manos rotas. Eso no detenía a los demonios quienes sometían a los hombres hasta romperles las piernas y los brazos. Yo estaba horrorizado y entré en pánico al ver semejante espectáculo. Jamás había visto en los rostros de los hombres tal horror y sufrimiento. La violencia ejercida contra ellos era abrumadora. Yo estaba temblando de miedo y solo quería salir de ese lugar. Entonces el ángel del Señor me dijo: este es el lugar al que tú prefieres ir. Aún tenemos lugares que visitar, así que guarda la calma. Terminamos nuestra visita al cuarto de los luchadores y a continuación nos dirigimos a la de los músicos. Allí pude ver cómo los músicos eran obligados a tocar sus instrumentos tal como lo hacían en la tierra, pero con la orden de no detenerse nunca, de otra manera serían torturados. Vi a guitarristas tocando su guitarra solo con los dedos y así hasta que la carne de sus dedos se desgarraba hasta sangrar, y a pesar de que sus dedos ya estaban hasta los huesos aún así no dejaban de tocar, y es que esas pobres almas eran conscientes de que la tortura que les aguardaba si dejaban de tocar era aún peor. Cada uno de esos músicos tenía un demonio que le vigilaba muy de cerca y verificaba siempre que estos músicos no dejaran de tocar. Todos los músicos en este cuarto habían recurrido al ocultismo en la tierra. Un baterista había utilizado un talismán en vida para tener reconocimiento, fama y éxito. Ahora él estaba pegado a su asiento y tenía la orden de tocar sin parar. Un pianista también estaba pegado al asiento del piano y no dejaba de tocar ya que el demonio que le asignaron para vigilarlo solo estaba a la espera, y en caso de que éste se equivocara o se detuviera, el demonio tendría la oportunidad de golpearlo con el látigo que portaba. Un cantante que recurrió al ocultismo para tener una voz cautivadora y hacerse famoso, también cantaba sin cesar ya que un demonio lo vigilaba muy de cerca. En el lugar había algo así como un sol quemante, y este era tan intenso que parecía que asaba la piel de los músicos, y eran afectados por calor gravemente. Si usted se vale del ocultismo para ser bueno en algo o hacerse famoso y popular en alguna región, no necesariamente a nivel mundial, sea como cualquier artista, cantante, músico, etc. Usted será forzado a tocar el instrumento o cantar incesantemente en el infierno y será vigilado por los demonios todo el tiempo para que usted no deje de realizar aquello que tantos méritos y reconocimientos le valió en la tierra, pero si usted se cansa de realizar su arte, los demonios no tardarán en golpearlo. Siguiendo con la visión, aprecié cómo las personas en el cuarto de los músicos transpiraban como lo hace el hombre en la tierra y también tenían sed, pero en este lugar no había ni agua, ni reposo. La gente en este lugar estaba ensangrentada debido a los latigazos que les infligían los diablos y todos estaban desnudos. Enseguida hicimos otra parada y llegamos al cuarto de artes marciales donde estaban los karatecas. A mi llegada pude vislumbrar de lejos a los supuestos espíritus ancestrales de las artes marciales chinas, los mismos que me habían iniciado en el ocultismo y la mística en las artes marciales chinas. Pude ver incluso a uno de mis estudiantes, alguien a quien yo había entrenado y también inicié en el ocultismo de las artes marciales. Sin embargo, poco tiempo después de ser iniciado él murió repentinamente sin siquiera haber recibido la asistencia de los espíritus ancestrales. De todas formas él estaba en este lugar. Cuando llegué a la sala los demonios me vieron llegar y se conmocionaron y me recibieron con saludos. Estaban muy alebrestados y vi en su mirada que estaban ansiosos por torturarme. Ellos entonces cambiaron su faz y me dijeron: tú iniciaste a muchos en el ocultismo de las artes marciales y por ello mereces una gran tortura. Entonces un gran número de demonios musculosos que estaban en otros cuartos se arremolinaron hacia mí e intentaron agarrarme, pero el ángel me tomó y me colocó detrás de sí y les hizo frente,
pude ver cómo los demonios dudaron en atacarme y se dispersaron debido a la presencia del ángel. Entonces abandonamos el infierno y viajamos al cielo, y allí vislumbré gente que vestía una blancura y una pureza sin igual, ellos estaban en plenitud, tenían flores en sus manos y cantaban himnos de adoración. El paisaje era asombroso, el ambiente que percibí era únicamente de santidad, todo el lugar en sí estaba más allá de cualquier descripción, había hermosas decoraciones, los muros de las ciudades eran de cristal finísimo y podía ver mi reflejo en estos muros, pero cuando vi mi estampa y la comparé con la de los demás del lugar me percaté de que yo estaba en andrajos y muy sucio, los habitantes del cielo irradiaban luz mientras que yo estaba en mi carne con mi ropa rasgada, penosamente era distinto a ellos, todos allí cantaban dulces y bellísimas melodías en una lengua que yo no podía entender, ellos estaban en paz y gozo y cantaban a gran voz, en armonía y amor. Entonces el ángel me llevó fuera de la ciudad del cielo en los confines de la misma, y se colocó en un borde que divide al cielo del infierno, me tomó en sus manos y dijo, ¿eliges ahora el infierno sobre el cielo? En vista de que tú aún deseas ganar las contiendas y competencias para satisfacer tus propios deseos de triunfo y reconocimiento, es mejor que regresemos al infierno, desde aquí puedes ver los lugares que visitamos así que allá vamos. El ángel también me dijo, haz tu elección ahora. Pero yo estaba conmocionado y no pude responder, sin embargo cuando me percaté de que el ángel estaba a punto de despegar y llevarme de vuelta al infierno comencé a suplicarle y pedirle que no me llevara allá, le dije que me sostuviera, que tuviera piedad. Entonces el ángel dio un paso hacia atrás y me dijo, las llaves del reino están en manos de los creyentes en Jesús y sirvientes del Señor nuestro Dios, agregó, si quieres ir al cielo, abandona completamente todas esas prácticas ocultistas y deshazte de los utensilios de los demonios, y sirve a Dios en espíritu y verdad, solo de esa manera tendrás acceso al cielo. Entonces desperté de esta experiencia, y estaba temblando, después narré al hombre de Dios que estaba a mi lado todo lo que presencié, las terroríficas cosas que aprecié. Después le dije que aún estaba guardando en mi casa algunos instrumentos diabólicos, cosas que tenían que ver con el misticismo en las artes marciales, y que se las entregaría en cuanto me fuera posible.